El Ayuntamiento de Mislata ha reforzado su plantilla con 10 nuevos trabajadores y trabajadoras a través del programa ENCORP de la Generalitat Valenciana. Este programa está basado en subvenciones de iniciativa social destinadas a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad para la realización de diferentes tipos de actividades. Consiste en 10 personas que se han incorporado a trabajar en el Ayuntamiento de Mislata. Se incorporaron la semana pasada, el jueves. Van a estar trabajando con nosotros a lo largo de 6 meses en distintos departamentos según el perfil profesional que tienen, y el objetivo del programa es que al finalizar la estancia de trabajo con nosotros, que como digo van a ser 6 meses, pues sean personas que estén en una situación para encontrar un trabajo ahí fuera en mejores condiciones que lo que estaban la semana pasada antes de empezar el programa. Si eso se consigue, pues el objetivo se habrá conseguido. Todas las contrataciones son subvencionadas por el servicio Labora, que además ha sido el organismo encargado de hacer la selección de las personas candidatas, que debían estar ya inscritas en el servicio como demandantes de empleo, de acuerdo con los baremos de la convocatoria pública. El programa ENCORP viene subvencionado por la Generalitat y es un programa de empleo que repetidamente en los últimos años se viene realizando por parte de la Generalitat, y al cual todos los ayuntamientos pues tenemos acceso de pedir una subvención y poder desarrollarlo. El propio alcalde Carlos Fernández Bielsa, acompañado del teniente de alcalde Toni Arenas y el concejal de empleo Alfredo Catalá, han dado la bienvenida a las nuevas incorporaciones. Bielsa ha asegurado que estos nuevos empleos servirán para mejorar el funcionamiento de la administración y reforzar los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, pero para el alcalde lo más importante es que constituyen una nueva oportunidad para personas que están en situación de desempleo. Agradeceros que estéis aquí. Que aprovechéis bien estos 6 meses que vais a tener de formación, porque sin duda va a ser un revulsivo importante para que posteriormente podáis salir al mercado laboral y podáis encontrar probablemente el futuro fuera. Bielsa les ha pedido que aprovechen este tiempo para seguir desarrollándose profesionalmente y ha remarcado que desde el Gobierno municipal siempre se ha apostado por las políticas sociales para salir adelante, y este es un ejemplo más de que las instituciones son un instrumento útil para mejorar la vida de la gente. El programa ENCORP se ha de sumar a la próxima puesta en marcha del Plan Social de Empleo Municipal, que dará una oportunidad laboral a 50 personas más. Entre los perfiles seleccionados se encuentran auxiliares administrativos, un encargado de obras y técnicos especializados en diferentes áreas como Derecho, Periodismo, Pedagogía e Informática. Todas estas personas desarrollarán su labor durante los próximos 6 meses. Bien, sí.